Querida comunidad, que la paz de Dios, el amor de Cristo Jesús y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros siempre. Amén. Hace algunos años atrás nos tocó vivir un periodo muy particular en nuestra historia como humanidad, diría yo, que fue la pandemia, ¿no? Estoy seguro que a todos este periodo nos marcó de alguna forma, si bien puede ser que nuestras experiencias sean diferentes en relación a este periodo, pero probablemente todos nos hacíamos preguntas parecidas. ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo volveremos a vivir como lo hacíamos antes? El sentimiento de incertidumbre fue algo que estuvo presente en este tiempo. No sabíamos hasta cuándo durarían las restricciones, cuándo volveríamos al trabajo o a nuestras actividades personales, si podríamos volver a visitar a nuestros amigos, a nuestra familia, como lo hacíamos antes. La pandemia nos hizo enfrentarnos a una situación que era desconocida, donde el futuro era incierto. Me pregunto cómo vivimos los tiempos de incerteza en nuestras vidas. ¿Logramos encontrar una luz en medio de la incertidumbre? ¿Y qué papel juega la fe en esos momentos de incerteza? Con estas preguntas en mente es que quisiera que escucháramos ahora el texto que inspira la prédica de hoy y que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos 2, 3 y luego 11 al 18. Esto es en la página 102. Página 102, Éxodo capítulo 16, primero los versículos 2 y 3 y después saltamos al 11 hasta el 18. Y quienes deseen pueden colocarse de pie para que escuchemos la lectura. Página 102, Éxodo capítulo 16, versículos 2 y 3, luego 11 al 18. Allí en el desierto, todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón, y les decían: ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. Pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Y el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: he oído murmurar a los israelitas. Habla con ellos y diles: al atardecer ustedes comerán carne y por la mañana comerán pan hasta quedar satisfechos. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Aquella misma tarde vinieron codornices, las cuales llenaron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Después que el rocío se hubo evaporado, algo muy fino, parecido a la escarcha, quedó sobre la superficie del desierto. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se decían unos a otros: ¿y esto qué es? Y Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da como alimento. Y esta es la orden que ha dado el Señor: recoja cada uno de ustedes lo que necesite para comer, y según el número de personas que haya en su casa, tome más o menos 2 litros por persona. Los israelitas lo hicieron así. Unos recogieron más, otros menos, según la medida acordada, y ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido la cantidad que necesitaba para comer. Que Dios bendiga en nosotros su palabra. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Estoy con una visita acá, con un bichito. El texto que acabamos de escuchar cuenta una de las escenas que vivió el pueblo hebreo cuando iba en su camino de Egipto hacia la tierra de Israel. Estaban en ese trayecto, en el desierto. Y el pueblo hebreo, y a pesar de que ahora era libre,
estaban pasando por un muy mal momento. El pueblo hebreo, como leímos, ¿cierto?, se queja contra Moisés y contra Aarón, que eran los líderes que llevaban al grupo. Y se quejaban por la falta de comida. Decían que en Egipto ellos podían comer carne, que podían comer pan hasta saciarse. Pero ahora ellos pasaban hambre. Y vemos en el texto que Dios escucha rápidamente a su pueblo y le dice a Moisés que el pueblo comerá carne en la tarde y que por la mañana se saciarán con pan. Y es así como ocurre este milagro que escuchamos. En la tarde aparecen muchas codornices, pequeños pájaros, para que el pueblo pueda comer carne. Y durante la mañana Dios les entrega el pan, el cual tiene que ser recogido por ellos. También se le conoce a esto como el maná. Seguramente hemos escuchado hablar del maná, que es este pan, ¿cierto?, que aparece como de forma milagrosa en el desierto. Y así todos logran comer. Todos recogen el alimento que necesitan, ni más ni menos, y sacian todos así su hambre. Cuando leía esta historia pensaba cómo se habrá encontrado de desesperado el pueblo hebreo, tan grande su desesperación para querer haber vuelto a Egipto, donde eran esclavos, y morir incluso en ese lugar, dicen. Hubiéramos preferido quedarnos en Egipto y morir allá. La desesperación era tan grande porque la necesidad que tenían era de algo tan básico como es el alimentarse. Y ahí es que pienso en lo importante que es la comida y todo lo que la comida también significa. El domingo pasado prediqué sobre el agua y lo importante que es el elemento del agua para nuestra existencia. Hoy hablamos de la comida y cómo ella también, sin duda, es fundamental para que podamos vivir. Necesitamos ciertos nutrientes, vitaminas, proteínas, minerales. Eso tal vez lo saben mejor los médicos acá, ¿cierto? Y sin ellos nuestro cuerpo se debilita y comienza a fallar. Dios sabe que su pueblo necesita el alimento para sobrevivir. Y es así como Dios escucha a su pueblo y no lo abandona en ese momento. Las codornices y el pan son señales de que Dios nos acompaña, que nos escucha, incluso cuando pasamos por momentos que son complejos, por tiempos de desierto en nuestras vidas, como lo pasó el pueblo hebreo. Dios desea que podamos vivir una vida donde cada uno de nosotros pueda tener estas necesidades satisfechas. Y este texto, como también el que escuchamos del Evangelio de Juan, de la multiplicación de los panes, nos invita a reflexionar sobre esto. Mientras escribía la prédica, pensaba que es difícil reflexionar sobre la satisfacción de las necesidades básicas en nuestra vida, especialmente del hambre, que es lo básico de lo básico, podríamos decir. Probablemente, pienso yo, en nuestros contextos, en nuestro día a día, estas necesidades ya están cubiertas, están satisfechas, y muchas veces no tomamos la conciencia en nuestro día a día de lo que ello significa, algo tan básico como el comer. Ayer, junto a otra persona de la comunidad, tuvimos la oportunidad de ir a entregar las frazadas, todas las donaciones de ropa de cama que se hicieron a la comunidad en Viña del Mar. Y mientras llegamos allá, que fue al final del culto que ellos tienen los días sábados, estaban también, así como nosotros, tomando su cafecito, y algunos miembros de la comunidad de Viña nos contaban que los días jueves ellos realizan una actividad que se llama el Día de la Diaconía. Y en ese día personas con necesidades, sobre todo en situación de calle, llegan a compartir, a tomar desayuno junto a la comunidad. Y nos contaron que durante el último jueves en que habían hecho esta actividad, el número de personas había aumentado mucho más de lo que era habitual, llegando incluso hasta 50 personas. Nos decían que era más de lo que incluso participan en los cultos. Y eso me hizo llamar la atención sobre este tema y relacionarlo también con el texto de hoy. En nuestro país, y según los medios de comunicación, la situación de calle o personas que se encuentran sin hogar ha aumentado drásticamente en los últimos años, llegando incluso hoy a 21.000 personas en todo el país que viven en esta situación. Solo en la región metropolitana hay 8.000 personas en situación de calle. Eso es lo oficial, probablemente sea aún más. Y las principales razones de por qué una persona llega a vivir en una situación así
muchas veces tienen que ver con la ruptura de lazos familiares. No hay una red de apoyo que los proteja. Y obviamente también relacionado a esto, la falta de recursos financieros. Y esto muchas veces llega a que esto se transforme en consumo de drogas, de alcohol, como una manera también de evadir la realidad que están viviendo. Como saben, ¿cierto? Los días sábados nosotros realizamos un voluntariado también en el centro y somos testigos también de esta realidad. Muchas personas con las que nos encontramos han tenido fuertes quiebres familiares y tampoco cuentan con el apoyo de la familia o de amigos o de personas cercanas en su vida. También en las historias que nos cuentan siempre vemos elementos un poco de trauma, de abuso, incluso de temas relacionados también con la salud mental. Es una situación, la verdad, que es bastante, a veces triste también enfrentarse a esto, pero es la realidad también que existe. Y ahí es donde pienso en lo simbólico, que es la comida. La comida satisface una de nuestras necesidades más básicas, pero al mismo tiempo en que satisface esta necesidad, es un fuerte simbolismo también de unión y de comunión con otras personas. Recuerdo que en uno de los primeros voluntariados a los que fuimos, en el día sábado, al centro de Santiago, una de las personas a cargo nos dijo una frase, nos dijo: la comida es una excusa para conversar con las personas. Y esta frase me quedó dando vueltas cuando también estaba escribiendo la prédica y pensaba en lo significativa que es y cómo también se conecta con el Evangelio. Cuando Jesús se reúne a comer, nunca lo hace, si nos fijamos bien, no lo hace de manera solitaria. Siempre hay personas junto a él. Lo hace con sus discípulos, como el ejemplo de la última cena, o con las multitudes, como lo hizo con los 5.000 panes. El hambre que tenía el pueblo de Hebreo también era una necesidad que tenían ellos como grupo. Y todo el grupo necesitaba ser saciado de esa hambre, para que el pueblo también pudiera mantenerse unido en el viaje hacia Israel y poder llegar a su destino. El alimento es entonces un factor que es de cohesión, que mantiene también unidas a las personas. También pienso cuando nosotros incluso nos juntamos a comer, ¿cierto? Cuando invitamos a nuestras familias o nos juntamos con conocidos. También es un espacio, la comida, ¿cierto?, que nos reúne. Y puede ser que haga mucho sentido esta frase de que la comida a veces es una excusa para que nos reunamos a la familia, a los amigos, a quienes amamos. Y así cuando vamos al voluntariado que yo les contaba, a entregar comida, no es solo importante entregar la comida en sí misma, sino que también esta comida se transforma en un símbolo de comunión. Significa que la otra persona es vista también en su necesidad, por más básica que sea. Significa que también puede tener comunión con otras personas, que a pesar de su historia familiar, esta persona puede encontrar un lugar en el que compartir, intercambiar algunas palabras, expresarse, contar cómo estuvo el día. Algo tan básico, pero tan necesario. Significa, finalmente, que esta persona también es vista por Dios en su contexto de necesidad. Que nuestro buen Dios nos dé ojos atentos a las necesidades de nuestro alrededor. Que podamos ser también como el maná del desierto, que va al encuentro de otras personas en sus necesidades. Que podamos vivir esta comunión con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, sabiendo que también Dios se expresa en medio de esa comunión. Que podamos vivir entonces así el Evangelio y el mensaje que nos muestra Jesús. Amén.